Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amada Iglesia Jesús te llama de La Calera. Amigos, hermanos, qué bueno es vernos nuevamente. Recuerde que mientras dure la pandemia vamos a estar exponiendo los cultos para alabar a nuestro Señor, para alabar al Rey de Reyes, para alabar a Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, por 4 medios digitales. Ahí tenemos nosotros el canal de YouTube Jesús te llama La Calera, al cual necesitamos que usted se suscriba y le dé un clic a la campanita para mantenernos en contacto. También está Facebook, Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram, Jesús te llama La Calera y Spotify, Palabras de Vida. 4 medios digitales que mientras la pandemia dure vamos a seguir viéndonos por estos medios. Hoy es el día que el Señor hizo para que lo adoremos. Hoy es el día que el Señor hizo para que usted descanse en Él, para que usted repose de sus actividades, para que nos reunamos juntos en familia y podamos levantar entonces un altar de adoración a aquel que vive para siempre, aquel que nos ha salvado, aquel que tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué está usted hoy agradecido? ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Lo ha cuidado? Hoy valoramos quizás más la salud, porque está en riesgo la salud. El Señor lo ha sostenido, nos ha tenido en el hueco de su mano. Bajo sus alas hemos estado. Por eso el Señor ha demostrado su amor para con nosotros. Su corazón entonces está lleno de gozo, de alegría, de júbilo. Y eso lo queremos expresar mediante un cántico. Hoy vamos a declarar que para nuestro Dios nada es imposible. Tenga en mente esto, porque el Dios Todopoderoso al que alabamos, al que exaltamos, en quien nosotros descansamos, reposamos en sus promesas y bendiciones, es el Dios que para Él nada, pero absolutamente nada es imposible. Si usted recuerda la historia, los israelitas habían sido esclavos por más de 400 años de los egipcios. Y de repente el Señor le da a Moisés la orden de que vaya y le diga a Faraón que necesitaban dejar de ser esclavos, que sean libres y que vayan entonces a adorar en el desierto al Dios Todopoderoso y Eterno. Por supuesto, Faraón endurece su corazón y usted conoce la historia. Después de varias plagas, decide por fin dejar ir al pueblo egipcio, libre. Pero a mitad de camino, el corazón de Faraón se endurece. Y después de que declara que puedan irse libres, él se arrepiente y los persigue para matarlos, los persigue para atraparlos nuevamente. Y en ese momento es lo que vamos a contar. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 14, y vamos a leer del versículo número 13 en adelante. Porque aquí ocurre un milagro maravilloso, aquí ocurre un milagro sobrenatural, porque nuestro Dios no está preso de las posibilidades ni de las probabilidades. Nuestro Dios tiene un poder sobrenatural. Y si ese Dios está en usted, dentro de su corazón, entonces usted es un hijo de Dios y también está acorde con el poder de Dios. Los egipcios persiguen entonces a los israelitas y quieren atraparlos. Los israelitas entonces están en medio del ejército de Faraón por detrás y delante está entonces el Mar Rojo. Y por supuesto, no pueden cruzar el Mar Rojo nadando. Y mire lo que ocurre. Éxodo 14, vamos a leer de versículo número 13. Leo en el nombre del Señor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por medio del mar, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y usted conoce el fin de la historia. Moisés alza la vara con fe en el Señor
y ordena que el Mar Rojo se divida. El Mar Rojo se divide y el pueblo israelita pasa en seco, cruza el mar. Y cuando los egipcios quieren hacer lo mismo, inmediatamente el Mar Rojo se cierra y todo el ejército de Faraón muere entonces ahogado. Nosotros alabamos a un Dios que para Él nada es imposible. Y hoy queremos con alegría y gozo cantar esta preciosa alabanza. Ayúdeme a cantarla. ¿Qué tal si usted declara conmigo, nada es imposible? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Nada es imposible. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo.
Qué bueno es haber alabado a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, aquel Dios que es capaz de abrir el mar rojo para que su pueblo pase en seco, aquel Dios que hace que lo imposible se haga posible. Hemos confesado y hemos declarado mediante esta preciosa alabanza que para Dios nada es imposible. Y ese pensamiento no solamente debe estar en su mente, sino que también debe estar en su corazón. Porque a ese Dios, para quien nada, absolutamente nada es imposible, es al que lo hemos alabado con júbilo. Y ahora nuestro corazón entonces está receptivo para escuchar su palabra, para escuchar su verdad, para escuchar lo que Él hoy quiere enseñarnos. Porque Él quiere hoy compartir de su sabiduría. Porque Él quiere enseñarnos mediante su palabra cómo transitar por esta vida. Cómo usted debe vivir por medio de la verdad de Dios Todopoderoso y Eterno. Una vez que usted lo ha alabado, entonces su corazón está dispuesto para escuchar la verdad de Dios. Amén. Ese rema, esa palabra de poder que sale directamente del corazón de Dios hacia nuestro corazón. Hoy póngase entonces ahí juntos, en familia, cómodo, de tal manera que podamos meditar juntos en la poderosa palabra de Dios. Recuerde, hemos confesado que para Dios nada es imposible. Él es el Dios que hace posible lo que para el ser humano es imposible. Amén. Quiero que usted hoy esté seguro de esta verdad. Dios y usted, Dios y cada uno de nosotros somos mayoría. Es decir, que si usted y yo nos aliamos junto a Dios, somos más poderosos que estando solos, por supuesto, porque hemos declarado que para Dios nada es imposible. Es decir, cuando los seres humanos vamos a intentar hacer algo, casi siempre medimos las posibilidades, casi siempre medimos los riesgos, casi siempre meditamos y pensamos en lo que es posible o lo que es imposible. ¿Qué tan factible es que ocurra un suceso o un evento? Eso es lo que siempre tomamos en cuenta. Antes de hacer un negocio, antes de hacer cualquier cosa, tratamos de ver las posibilidades, cómo son las probabilidades. Y entendemos por probabilidad se refiere entonces a la mayor o menor posibilidad de que ocurra un suceso. Su idea viene de la necesidad de medir la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no ocurra. Dios, amigo y hermano, desea que hoy salgamos nosotros convencidos de que las probabilidades están a nuestro favor cuando Dios está de nuestro lado. Que usted esté seguro de que Él siempre desea lo mejor para nosotros. Por eso la palabra de Dios seguirá diciendo por la eternidad, ahí en el libro de Jeremías 29:11, dice, porque yo sé, el Señor declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, Dios siempre tiene solamente pensamientos de paz para su pueblo. Dios siempre tiene pensamientos de bien para su pueblo. Dios quiere siempre lo mejor para su pueblo. Y eso es importante que usted lo tenga claro. Que usted tenga claro que las posibilidades o las probabilidades, cuando está sin Dios, hay cosas imposibles. Pero cuando nos aliamos con Dios, cuando usted permite que el Señor entre en su corazón, cuando usted permite y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, entonces usted forma parte de la poderosa familia de Dios. Entonces su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y entonces el Espíritu de Dios viene a morar en cada uno de nosotros y nos va a dar la guía y la dirección para que entonces ahora caminemos como Dios quiere que caminemos. En paz, en seguridad. Las probabilidades para Dios no cuentan. Los seres humanos medimos las probabilidades. Los seres humanos pensamos qué tan factible o no es algo, o qué tan seguro es algo. Pero cuando usted necesita que algo imposible ocurra y es un hijo de Dios, entonces las probabilidades de que eso ocurra son muy certeras. Porque el Señor es el Dios de lo imposible, como hemos declarado el día de hoy. Hermano, amigo, es fácil ir por la vida pensando en todas las razones por las que no podemos ser exitosos.
pensar en todas las razones por las cuales no podemos lograr esto o lograr aquello. Pero si adoptamos nosotros esta actitud, cuando cuando confiamos solamente en nuestra situación, cualquiera que esté en lo natural, va a haber siempre obstáculos y vamos a ver que las posibilidades quizás están en nuestra contra. Si pasamos la vida solamente pensando en nuestra naturaleza natural, en nuestra naturaleza carnal, en lo que nosotros somos solo como seres humanos, habrá muchas cosas que no van a ocurrir. Habrá muchas cosas que son imposibles para nosotros. Pero la palabra de Dios declara que para Dios siempre es imposible. Que para Dios, siempre es posible. Entonces, si nosotros nos vemos en lo natural, vamos a ver que en nosotros aparecerá esa duda, esa incertidumbre. Y entonces esta falta de seguridad, esta falta de confianza, esta falta de certeza sobre cualquier cosa, especialmente nos va a traer inquietud, nos va a traer ansiedad. La incertidumbre produce todo eso. Esto causa entonces en nuestra mente y corazón que haya inseguridad en nosotros. Y si eso ocurre, te vas a estancar. Si esto ocurre, nos estancaremos y no nos permitirá avanzar al conseguir entonces los propósitos que Dios tiene para nosotros. Este sentimiento incluso de incertidumbre y de duda nos puede hacer pensar que no somos merecedores del amor ni de la provisión de Dios y que entonces el amor de Dios ya no está con nosotros y que la provisión de nuestro Padre Celestial tampoco está con nosotros. Y eso es lo que el enemigo quiere que usted piense. El enemigo quiere que usted piense en su forma natural y decir, mira, lo que tú esperas no es posible. Lo que tú deseas jamás será. Porque tú no te lo mereces. Porque no lo puedes hacer. Pero recuerde, si el Señor está en su corazón, entonces las probabilidades son mejores. Dios y usted son mayoría. Dios, cuando nosotros nos aliamos a Él, cuando le pedimos que intervenga en una situación, entonces las probabilidades van a nuestro favor. Quiero que estemos convencidos de esta verdad. Usted y Dios son mayoría. A Dios no le importan las probabilidades de que algo ocurra o no ocurra. Para Él todo es posible. Basta que sus labios pronuncien el milagro y éste se hará realidad. Por lo tanto, no importa cuán difícil o imposible sea su situación, lo importante es que usted crea en el Dios de lo imposible. Amén. ¿Cuánto creemos en Dios? ¿Tiene Dios su confianza? ¿Hay algo imposible que usted quiera lograr? ¿Hay algún milagro pendiente en su vida? ¿Hay algo que usted quiere cambiar? Hoy es el momento de abrir su corazón al Señor y decirle, Dios, yo quiero que entres en mi vida, porque hay situaciones que ya estoy cansado de vivirlas y necesito cambiar. Necesito cambiar de reino, del reino de lo que nada es posible al reino de lo que todo es posible. Salir de ese reino de las tinieblas, en donde estoy preso en malos hábitos y malas costumbres, en donde estoy ahogado por la depresión, por la angustia y el dolor, a subir al reino de tu luz admirable, en donde el Señor Jesús lo hago entonces Salvador de mi vida. Hoy es un día especial. Hoy es un día en donde hemos alabado al Señor declarando que para Él nada es imposible. Dios no cuenta con las probabilidades. La palabra de Dios es poder. Cuando Dios abre sus labios y promulga algo, eso tiene que cumplirse, porque los labios del Señor son todopoderosos. Con esa convicción en su mente y corazón, necesito que usted vea lo que el libro de Efesios capítulo 3, versículo 1 declara. Efesios 3:1, lo llevo a la palabra de Dios. Efesios 3:1 dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Si usted nota el tiempo verbal, dice que nos bendijo. Ya estamos benditos, somos benditos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Romanos 8, del 28 al 31, dice otra verdad que necesitamos que esté en su mente y corazón. Romanos 8, 28 al 31 dice lo siguiente: Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas, escúcheme bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Incline su rostro por unos momentos. Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Señor, hemos leído aquella palabra que nos inspira y nos da aliento en los momentos en que estamos con dificultades. Señor, hemos leído tu poderosa palabra que nos levanta y nos da fuerza en los momentos en que nos sentimos débiles. Señor, hemos leído tu poderosa palabra que nos da luz y entendimiento en los momentos en que tenemos dudas. Señor, hemos leído tu poderosa palabra que es la verdad que nos sostiene en los momentos difíciles que nos toca vivir. Por eso te ruego, buen Espíritu, que tú vengas en este lugar. Padre Celestial, envía el precioso Espíritu de Dios para que nos pueda dar el entendimiento y la sabiduría necesaria para entender la profundidad de tu palabra. Porque confesamos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Miren lo que está pasando, mi hermano. Debemos estar conscientes que la palabra de Dios declara ahí en el libro de Juan, capítulo 16 y versículos 33, estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús a sus discípulos. Mira, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús reúne ahí a sus discípulos como nos está reuniendo hoy aquí en su hogar. Jesús reúne a sus discípulos y dice, mira, yo quiero hablarles con la verdad absoluta, quiero hablarles con certeza, con sinceridad. En este mundo que están viviendo van a tener aflicción, porque este mundo es un mundo perdido, porque este mundo es un mundo de pecado, porque este es un mundo que yo no quiero, que yo no quise que ustedes vivan. Pero el pecado hizo que ustedes vivan en este mundo. Por eso en este mundo vamos a tener aflicción. La iglesia de Cristo va a tener aflicción, los discípulos del Señor van a tener aflicción, los hijos de Dios van a ser afligidos. Pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Es decir, cualquier situación por la que usted esté pasando, cualquier situación por la que usted esté atravesando, cualquier situación difícil, por imposible que parezca, ya ha sido vencida por Jesús. Ya nos ha dado la victoria en la cruz. Por eso es que dice el Señor que nosotros somos más que victoriosos, porque nosotros no peleamos por la victoria. Ya Jesús nos dio la victoria. Nosotros peleamos desde la victoria. Nosotros tenemos la victoria. Nosotros estamos parados en la victoria. Y lo que tenemos que hacer es mantener esa victoria. Si confío en Jesús, si confío en su provisión, si confío en su guía y dirección, entonces yo caminaré en victoria. No importa las dificultades que usted tenga. No importa cuán difícil parezca lo que está viviendo. No importa que las posibilidades o las probabilidades no estén a su favor. Lo importante es que el Señor esté con usted. Lo importante es que usted invoque el poder del Señor. Lo importante es que usted crea y confíe en Él. Lo importante es que usted le haya abierto su corazón a Él y sea entonces un hijo de Dios. Y entonces, lo que parece imposible, se hará posible. Hay una verdad absoluta y por lo tanto debemos estar siempre, tenerla presente. Cada hijo de Dios tiene al Señor de su lado. Cada hijo de Dios tiene el favor de este Dios. Nosotros tenemos entonces un poder inimaginable y sobrenatural de nuestro lado. Cada hijo de Dios tiene al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, al Dios omnisciente que todo lo sabe, al Dios omnipresente que está en todo lugar y al Dios omnipotente que todo lo puede de nuestro favor. Tenemos el amor de Dios, tenemos el favor de Dios, tenemos lo que no puede tener alguien que no es un hijo. Tenemos el amor de Dios. Y tenemos la provisión de Dios. Eso tiene que estar seguro usted en su cabeza. Eso tiene que tenerlo seguro aquí en su corazón. Y así tiene que caminar por esta vida. Dios ya nos dio la victoria. Usted es un hombre victorioso. Usted es una persona victoriosa. El favor de Dios
no depende entonces de las probabilidades o de sus habilidades solamente, o de sus posibilidades. No depende de cuán posible sea esto o sea aquello, no depende de eso, no depende de su pasado, no depende de su linaje familiar, depende de creer en el poder y provisión de nuestro Padre Celestial. Mire, para que Dios pueda hacer algo con usted no depende de qué familia venga, no depende de cuán inteligente sea, no depende de cuán habilidoso sea. Depende de que yo le crea al Señor y pueda moverme en base a esa verdad. Señor, tú nos capacitarás para llegar al propósito que tú deseas en nosotros. Dios es un Dios que cuando se suma o cuando nosotros nos sumamos a Él, cuando le decimos, Señor, entre en nuestra vida, Dios y usted son mayoría. Ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 6 y versículo 16, Jehová le dice a Gedeón. Gedeón era una persona que no confiaba ni siquiera en sí mismo. Gedeón y el pueblo israelita vivían momentos muy difíciles. Los madianitas invadían cada cierto tiempo su aldea y destruían todo lo que estaba ahí. Cuando ya ellos estaban prestos para cosechar, después de haber sembrado durante muchos meses con arduo calor y con mucha dificultad, cuando estaban dispuestos a cosechar, venían entonces los madianitas y robaban sus sembríos, destruían sus sembríos, eran siempre asolados por ello. Pero en ese momento el Señor visita a su pueblo y en ese momento entonces le declara a Gedeón, ahí en el capítulo de Jueces, léalo usted en capítulo Jueces, capítulo 6, versículo 16 en adelante, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Eso le dice el Señor a Gedeón. Gedeón estaba cansado de ser siempre atropellado por los madianitas. Pero sabían que no era un pueblo de guerra, sabían que ellos estaban indefensos, sabían que las probabilidades de vencer a estos guerreros experimentados en batalla era imposible, no podían lograrlo. Pero aún así el Señor visita a Gedeón y le dice, mira, ciertamente yo estaré contigo. Y eso tiene que estar en su corazón. Usted y Dios son mayoría, no importa cuán grande sea el gigante, no importa cuán grande sea el ejército, no importa cuán grande sea el problema, lo importante es que usted y el Señor son mayoría. Gedeón entonces no creía ni siquiera en sí mismo, pero Dios tenía su confianza puesta en él para salvar al pueblo de Dios. Esto es porque Gedeón no peleaba con sus fuerzas, Dios peleaba con el poder de Dios. Dios peleaba a favor de Gedeón. Y entonces, aunque Gedeón no tuviera un ejército, aunque Gedeón no sea experto en batallas, aunque Gedeón no podría vencer en lo natural, si Dios está con él, la victoria es de él. Y si Dios está con nosotros, la victoria es de nosotros. Porque Dios, escúcheme bien mi hermano amigo, Dios pelea por nosotros. Dios pelea nuestras batallas. Usted no está solo. Recuerde, usted y Dios somos mayoría. Nosotros y Dios somos mayoría. Gedeón no creía en él. Por eso es que Gedeón le dice, pero Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Ciertamente yo estaré contigo, le dice el Señor. No importa de qué linaje sea usted, no importa cuán habilidoso sea usted. Lo importante es que usted esté seguro de que Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros declara su palabra? Cuando estamos conscientes y creemos en la palabra de Dios, creeremos también en las promesas de nuestro Dios fiel y verdadero que honra y cumple sus promesas. Creeremos cuando nos dice, así como a Gedeón le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Reciba esta verdad, reciba esta promesa. Dios le dice a usted, yo estaré contigo. No importa cuán difícil parezca tu situación. No importa cuán difícil parezca el problema, no importa cuán difícil sea la situación que tú estás viviendo. Si Dios está contigo, tú y el Señor son mayoría. Gedeón entonces, confiando en el Señor, convoca al pueblo para la guerra. Y adivine qué,
aparecen 32,000 varones que quieren ir a pelear, dispuestos para la batalla. Pero Dios le dice ahí en Jueces 7:2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, haz devolver a todo aquel que tenga temor. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000. A Gedeón ya no le gustó esto, porque él pensaba que sus probabilidades de vencer ya no eran las mismas. Pero Dios le dice, aún son muchos. Llévalos al lago a beber agua y dependiendo de cómo ellos beban agua, nosotros vamos a quedarnos con otros pocos. A Gedeón no le gustaron entonces sus probabilidades. Aún son demasiados, aún son muchos. 10,000 eran demasiados. Y les dice el Señor, dice, mira, pregúntales cuántos tienen temor y dile que se regresen. Y 9,700 se regresaron. Se quedó solamente con 300 personas. Con 300 personas que hicieron una prueba. De estos 10,000 que les quedaron, le hacen una prueba cómo bebían el agua. Y ahí se quedan solo con 300 personas. Y usted dice, wow, con 300 personas es imposible. A Gedeón le pareció eso. Gedeón dijo, no puede ser. Estas probabilidades son imposibles. Pero no te olvides, Dios y tú son mayoría. Cuando Dios le dio la orden para que atacaran y fueran al campamento enemigo, y el Señor logra algo imposible. El Señor logra confundir a tu enemigo. Con 300 personas, con 300 guerreros a cargo de Gedeón, Gedeón logra la victoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios pelea nuestras batallas. Usted conoce lo que pasó ahí. Dios confunde a todo el ejército madianita. Lo confunde de tal manera que entre ellos mismos comienzan a matarse. Y por supuesto, el Señor le entrega la victoria a Gedeón. Las probabilidades de que Gedeón venza con 300 personas era imposible. No había posibilidad de hacerlo. Pero Dios y usted son mayoría. Dios no toma en cuenta entonces las probabilidades de que algo suceda o no suceda. ¿Qué tan factible es? ¿Qué tan difícil es que ocurra? Él simplemente dice la palabra de bendiciones para nosotros, declara su pensamiento de paz y entonces ocurre el milagro. Entonces ocurre lo inesperado y aquella situación que parecía imposible entonces se hace posible porque Dios intervino. Porque Dios viene a nuestro respaldo, porque Dios nos da nuestro favor, porque le rogamos a Él que intervenga, porque confiamos en Él. Y aunque las posibilidades o probabilidades sean nulas, pero si Dios declara la bendición, Dios hace que el milagro ocurra. Dios hace que sus hijos sean bendecidos. Dios hace que lo que Él hizo por ti sea un testimonio para que lo puedas contar al resto de las personas. No importa cuán difícil parezca. Incluso si algo está muerto, va a volver a la vida. Porque Dios no cuenta con probabilidades humanas. Dios no cuenta con probabilidades naturales. Dios simplemente tiene que decir la palabra y eso tiene que ocurrir. Porque mi Dios y su Dios es el Dios de lo imposible. Amén. ¿Usted lo cree? No importa que las posibilidades, a lo mejor con 300, más o menos era factible que ocurra. ¿Qué tal ocurre de algo volver a la vida, que haya la resurrección? Eso le ocurrió a sus amigos. Cuando lo que está muerto necesita volver a la vida. Esto le ocurre a los amigos de Jesús. De repente su buen amigo Lázaro empieza a sentirse mal. Parece que una fiebre comienza a agobiarlo. Y las cosas van en peor, y las cosas empeoran, y no mejora Lázaro. Y de repente las hermanas entonces le mandan un recado a Jesús. Le dicen, mira, Señor, y aquí que el que amas está enfermo. Jesús no regresa inmediatamente. Y espera 2 días hasta que Lázaro muere. Pero Jesús sabía que el milagro era posible. Jesús sabía que el Padre Celestial haría lo imposible. Jesús sabía que la muerte de Lázaro era para glorificar el nombre de Jesús. Y Jesús no regresa en 2 días. Y Lázaro ya está muerto. Y están
a días de regresar y de repente al cuarto día regresa Jesús a Betania, donde ya estaban entonces haciendo la sepultura de Lázaro. 4 días había muerto Lázaro. Cuando Jesús entra a Betania, inmediatamente sus hermanas salen al encuentro y les dice: Maestro, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Pero por cuanto tú no viniste, él ahora está muerto. Y en ese momento entonces el Señor, mirándole a los ojos, le dice: ¿no te he dicho que el que cree en mí verá la gloria? ¿No te he dicho que si tú crees en el Señor verás la gloria de Dios? Y el Señor entonces llora porque tiene dolor en su corazón, porque su amigo había muerto, porque quizás la desconfianza de las personas también lo conmueve. Y se acerca a la sepultura donde estaba Lázaro. Y usted conoce la historia. Jesús ordena que muevan la piedra. Y Marta sale y le dice: pero Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Y Lázaro ya está apestando, ya se está pudriendo, ya está descompuesto su cuerpo. Pero Jesús ha ordenado que muevan la piedra. Y la forma de creer es obedecer lo que Dios dice. Y la gente mueve la piedra. Y en ese momento, cuando las personas mueven la piedra, recuerde, 4 días llevaba Lázaro de muerto. Ya el cuerpo estaba descompuesto. Las personas mueven entonces la piedra y al llamado de Jesús, que declara una frase: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. 4 días. Jesús resucita a Lázaro después de 4 días de haber muerto. ¿Por qué 4 días? Los saduceos, que eran contrarios a Jesús, sabían o decían ellos que para que el alma desaparezca o abandone el cuerpo, mínimo necesitaban 3 días. Después de 3 días ya era imposible de que el alma esté en el cuerpo. Por eso Lázaro esperó 4 días estando muerto. Por eso Jesús no vino sino hasta el 4.º día, para que aunque las probabilidades sean nulas, porque aunque ya no haya vida, porque aunque ya sea todo imposible, porque aunque para ti sean las cosas, ya no existe ninguna, ya todo está muerto, todo está desaparecido, no hay posibilidad de que ocurra el milagro, basta que Jesús diga la palabra. Así como le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, atados de pies y manos, sale del sepulcro. No importa que haya tenido 4 días de muerto. No importa lo que las posibilidades o las probabilidades digan. Lo importante es que usted confíe en Dios. Si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ese día se glorificó Dios. Ese día vuelve a la vida Lázaro. Ya estaba muerto. Las probabilidades y las posibilidades eran nulas. No existía posibilidad para que él vuelva a la vida. Pero Dios es capaz de hacer que las cosas imposibles se hagan posibles. Hoy es un día especial. Hoy es un día en que necesito que tú creas en que aunque tus posibilidades y tus habilidades no sean las mejores, si tú abres el corazón a Jesús, y Jesús entra en tu vida, entonces el Espíritu de Dios, aquel Dios de lo imposible, puede vivir en ti y puede cambiar tu historia. Dios es experto en cambiar historias. Dios es experto en cambiar la eternidad. Vamos camino al infierno. Vamos camino a la muerte eterna. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces cambiamos de reino y vamos al reino de lo eterno. Vamos a vivir por la eternidad con su gloria. Vamos a poder alabarlo y bendecirlo por la eternidad. ¿Por qué seguir viviendo en ese mundo de tinieblas? ¿Por qué seguir viviendo en ese mundo de imposibles? ¿Por qué seguir viviendo en ese mundo en donde solamente hay destrucción y malos hábitos? En lugar de pasarnos al reino de lo posible, al reino de su luz admirable,
al reino del Dios Todopoderoso y Eterno que nos ama y nos da la provisión necesaria para transitar por esta vida. Hoy es un día especial. Hoy es un día que necesitamos que tu vida sea impactada por el poder de Dios. Hoy es un día en que tú necesitas darte cuenta que aunque las probabilidades estén en tu contra, si tú permites que Dios entre en tu vida, entonces esas probabilidades naturales ya no cuentan, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que hace posible lo que parece imposible. Porque para Dios nada es imposible. Porque Dios no cuenta las probabilidades, no cuenta si es factible o no es factible. No, Dios tiene que pronunciar la palabra de poder. Dios tiene que pronunciar esa palabra de ordenar a la naturaleza que vuelva a la vida y las cosas vuelvan a la vida. Mi Dios es el Dios que abre el mar rojo. Mi Dios es el Dios que vence gigantes. ¿Quién podía creer que David, un pastorcillo de apenas 16 o 17 años, pequeño de estatura, menudito de estatura, contra un guerrero de casi 3 metros, experto en batalla, y sin embargo, David, vence a Goliat con una sola pedrada? Eso solamente se logra cuando Dios pelea las batallas, cuando Dios está a favor nuestro, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está en nosotros, entonces las cosas cambian, las cosas van diferentes, tú cambias de reino, tú cambias de mentalidad, tú cambias de actitud, tú te paras diferente en la vida. David vence al gigante. No importa las posibilidades, no importa las probabilidades, no importa que él no haya sido guerrero, experto en batalla, no importa que se enfrente a un gigante, lo importante es que Dios estaba de su lado. No importa lo que estés pasando, lo importante es que tú puedas invocar el nombre del Señor y decirle: Señor, ven a mi auxilio. Cuando un hijo de Dios clama al Rey y le dice: Padre Celestial, en ese momento los oídos de Dios y todas las antenas parabólicas de Dios se conectan contigo. Mi hijo me está pidiendo ayuda, mi hijo está clamando, mi hijo necesita que yo vaya a su auxilio, mi hijo necesita que yo vaya a él. Y entonces, cuando tú declaras: Padre Celestial, necesito que tú intervengas en esta situación, el Señor viene en tu ayuda. ¿Por qué vivir desamparado? ¿Por qué vivir desolado? ¿Por qué vivir solamente con nuestras fuerzas naturales cuando Dios te ofrece su amor y su provisión? Hoy el Señor entonces nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él te está llamando. Él te está dando un propósito de vida eterna. Él te está dando algo por qué vivir, un propósito de vida. No cualquier propósito, un propósito de vida eterna. Si tú amas a Dios, aunque estés pasando por la situación más difícil, Dios puede transformar esa situación penosa en una situación de bendición. Solo Dios es capaz de hacerlo. No hay nadie más capaz. Hace más de 22 años, una familia esperaba con tanto amor a un precioso varoncito. Y la esposa sale embarazada de ese varón. Tuvo un embarazo difícil, pero todo había estado bien y ya iba a nacer ese niño. El día que nace fue un día de mucha alegría para toda la familia. Pero el niño venía con una enfermedad. Venía con una enfermedad muy difícil de sanar. Venía con una neumonía. Y cuando nace, en la noche que nace, lo tienen que conectar a un ventilador mecánico. Y de repente el pulmón sano colapsa. Y entonces la situación era más difícil. Las probabilidades eran imposibles de que siga con vida. Tal era el momento, tal era la dificultad que el pediatra mismo le dice al papá: mira, yo creo que es momento que se despidan del niño, porque él está muy grave. No va a vivir. Así que traten de despedirse, porque él no va a vivir. No existe ninguna probabilidad de que él pueda vivir. Pero ¿sabes qué pasó? Muchos de nosotros estuvimos incluso con mucha tristeza pensando de que no iba a vivir. Pero le dimos la oportunidad de una noche más y rogamos al Señor que intervenga. Le pedimos al Señor que sane la vida de mi hijo, Jonathan. ¿Y sabe qué ocurre? Ante cualquier posibilidad, por nula que parezca, las probabilidades de que él siga con vida eran nulas. Su pulmón había colapsado, el otro pulmón estaba enfermo, el ventilador mecánico ya no le daba oxígeno.
Pero rogamos, Señor, interven en esta. Esta es tu situación, Señor. Invocamos tu nombre. Muchas personas oraban por él. Y al día siguiente amaneció con vida. Y seguimos orando. Las probabilidades seguían malas. Seguían malas. Y el pediatra decía, mira, no sé cómo va a quedar. Pero lo más seguro es que no pueda caminar, que no pueda relacionarse con las personas, que quede un vegetal porque ha tenido un pulmón que colapsó, no ha respirado bien, quizás su cerebro queda con secuelas. Pero el Señor intervino. Pero el Señor hizo el milagro. Y hoy nuestro hijo Jonathan es un joven sano. Es un joven que no tiene ninguna secuela. Es un joven que hace deporte. Es un joven intelectualmente sano y emocionalmente sano. ¿Por qué? Porque aunque las probabilidades sean nulas, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué vivir solos? ¿Por qué vivir desamparados? Cuando Dios nos permite y se acerca a nosotros y nos dice, ven, yo te extiendo la mano, dame tu corazón. Hoy es ese momento, mi hermano. Si la palabra de Dios te ha impactado, yo te ruego que tú entregues tu vida al Señor. Amada iglesia, no importa la situación que tú estés viviendo, no importa lo que esta pandemia nos esté quitando, lo importante es que nosotros estemos seguros que contamos con el favor de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, no puede ser vencido por nadie. No importa la situación que esté viviendo, lo importante es que usted y yo le creamos al Señor. Padre Celestial, para aquellos que jamás han recibido a Cristo en su corazón, yo les ruego que usted abra hoy su corazón a Él y lo reciba en su vida. Declare conmigo, Padre Celestial, he creído en tu poderosa palabra. Sé que tú moriste por mí en la cruz y pagaste todos mis pecados. Sé que tú resucitaste al tercer día, pero también sé que tú me amas y por eso yo te entrego mi vida. Entra en mi vida, te entrego mi corazón, te hago mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Me tomo de tu mano, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este momento renuncio a toda mentira y a toda artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me entrego a ti, Señor. Gracias por adoptarme como tu hijo. Si usted ha hecho esta preciosa oración, hoy es un nuevo hijo del Rey. El Señor está en su corazón. El Espíritu Santo está en su vida. Su nombre está inscrito en el libro de la vida y por ende usted forma parte de la preciosa familia de Dios. Camine para darle gloria. Camine para darle honra. Camine porque el Señor es el Dios de lo imposible. Amada iglesia, este es un precioso mensaje que Dios le envía de su corazón directamente a su corazón de Dios. No importa qué situación estemos viviendo, lo importante es que Dios esté con nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios y nosotros somos mayoría. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén. Que esta semana, iglesia, sea una semana de éxito y de semana de victoria. Caminemos en victoria. Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Él está contigo. Él te sostiene. Él te da la mano. No importa lo que estés pasando. Lo importante es que creas que Él va a levantarte en victoria. Lo confesamos en el poderoso nombre de Jesús. Y hermanos, ayúdenme a alabar al Señor con esta preciosa canción que declara de lo profundo del corazón de que Él es el hacedor de caminos. Él es el constructor de caminos. Él es el que hace caminos incluso donde no haya. Él es el que hace ríos en medio del desierto. Él es el que nos sostiene de favores porque Él te ama. Lo confesamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
gozo